Gracias por continuar con nosotros. Señores, miren, prometimos en este segmento abordar un informe, conocer un informe que emitió el Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana, donde este informe arrojó unos hallazgos importantes que vamos a compartir con ustedes. Ustedes saben que la frontera es un asunto que tiene que ver con la soberanía, con nuestro territorio, porque la frontera es que divide, esta isla está dividida en dos. En esta isla, de un lado hay un estado, que es el estado haitiano, y al otro lado está el estado dominicano. Entonces, la frontera es una cuestión de seguridad nacional, es un asunto de soberanía, es un elemento importante del Estado dominicano, su frontera. Porque uno de los elementos de un Estado, elemento constitutivo de un Estado, para un Estado ser Estado, para un pueblo o una nación ser un Estado, que es una figura jurídica, tiene que tener unos 5 elementos, que es la población, y después de la población un territorio. Sin un territorio no hay un Estado. Entonces, la frontera es un elemento importante porque delimita un elemento constitutivo del Estado dominicano que es el territorio. Entonces tenemos que ser cuidadosos y darle la importancia que tiene a todo lo que se trate de la frontera. Miren, desde siglos, desde la antigüedad, por ejemplo en Egipto, ya se sabe la importancia de las fronteras como un tema de seguridad nacional, un tema de seguridad del Estado y seguridad de los ciudadanos. Y desde siempre los organismos de inteligencia han utilizado las fronteras para espiar, para permear, para dañar a otros países enemigos. Entonces hay que ser cuidadosos y celosos con la frontera. Y en ese sentido, yo tengo un libro aquí muy interesante, porque es que se sabe la importancia de la frontera. Dice este libro aborda los temas de servicios de inteligencia en la antigüedad, ¿verdad? Los orígenes históricos del espionaje, de la seguridad de los estados, de los ciudadanos, ¿verdad? En un estado, en un país, un pueblo, una nación. Y en este libro, pues se aborda y se presenta desde la historia, desde la antigüedad, de la importancia, ¿no? de la frontera. Dice, por ejemplo, especialmente durante su expansión en Nubia y Asia, los egipcios tuvieron que desarrollar una red de informadores que permitiera un buen conocimiento de la situación de sus territorios sometidos y fronteras. Y dice, hay uno de los consejos que se da desde la dinastía 10, estamos hablando de siglos y siglos, se aconseja que con el fin de prevenir eventuales problemas, invertir en la protección de las fronteras. Y dice, el consejo es a los gobiernos, a los gobernantes, desde la antigüedad, desde la dinastía 10, siglos y siglos atrás. Óigame cuál es el consejo a los gobernantes. Con el fin de prevenir eventuales problemas, y hay que invertir en la protección de las fronteras. Dice, refuerza tus fronteras y tus patrullas fronterizas. Es bueno trabajar para el futuro. Lo vuelvo a repetir, presidente Abinader. Oiga el mensaje que se le dan a los gobernantes desde la antigüedad. Se les aconseja que con el fin de prevenir eventuales problemas, invertir en la protección de las fronteras, ¿verdad? Refuerza tus fronteras y tus patrullas fronterizas. Es bueno trabajar para el futuro. Eso se aconseja. Yo quiero podemos hacerle una cosa a este libro. Miren a ver, muchachos, si ustedes pueden. Esa es la frontera dominicana, esa imagen que ustedes tienen. Observen bien las condiciones miren este libro, búsquenlo, aborda temas de inteligencia, la seguridad de los pueblos, de los gobernantes. Es muy importante este libro, se lo aconsejo. Miren, y ya vimos, porque está todo escrito, los políticos solo tienen que formarse para gobernar. Los libros están ahí y aplicarlo cuando están gobernando.
Entonces ya sabemos que desde hace siglos atrás se le aconseja a los gobiernos que para trabajar para el futuro y por la seguridad, por el bienestar del pueblo, por la propia seguridad del gobierno, se aconseja reforzar y patrullar sus fronteras, reforzarlas, protegerlas las fronteras. ¿Qué dice este informe sobre la frontera dominicana actualmente? Dice este informe de una institución del gobierno, 1, que la frontera es un asunto de mucha importancia para la seguridad nacional, entre otras cosas. Dice, en la frontera los controles que no están sometidos a las reglas, sino a las autoridades militares. Escuche bien, en la frontera los controles no están sometidos a las reglas, sino a las autoridades militares. Vamos a ver la imagen del informe. Colocamos la imagen del informe. ¿Qué es sobre ese informe que yo estoy leyendo? Vamos a colocarlo para que los amigos mírenlo ahí. En ese informe dice esto que yo le estoy diciendo. Oiga, en la frontera dominicana actualmente los controles no están sometidos a las reglas, sino a las autoridades militares. Múltiples formas de entrada, es decir, no hay una sola forma de entrar por la frontera, hay múltiples formas de entrada y salida que requieren tratamientos diferentes y un uso esporádico y selectivo de tecnología biométrica cuyos datos no se aprovechan de manera efectiva. Escuche bien, oiga, en la frontera dominicana actualmente, los controles que no están sometidos a las reglas, sino a las autoridades militares solamente. Hay múltiples formas de entrada y salida que requieren tratamientos diferentes y un uso esporádico selectivo de tecnología biométrica, cuyos datos no se aprovechan de manera efectiva. Otro problema, otro hallazgo que dice ese informe, otro problema que hay en la frontera. Existe una superposición de funciones con la presencia militar en los puntos de acceso, relegando al organismo migratorio. Es decir, los militares son los dueños de eso. No dejan que nadie haga su trabajo. Lo que está diciendo este informe. Migración ha sido relegada, los guardias que mandan ahí. Ustedes saben que históricamente mandar un guardia a la frontera era un premio. Usted lo sabe, ¿verdad? Que mandar a guardias que pagaban para que lo mandaran a la frontera. ¿Usted lo sabe? Bueno, un premio. Como los cónsules, dominicanos en Haití, para allá, para la frontera, un premio también. ¿Usted se acuerda de eso? Un premio. Los militares no dejan que nadie más participe ahí en la frontera. Migración, no, aquí los guardias que mandan, dice este informe. Otro problema, la constante presión de sectores comerciales y entidades no gubernamentales sobre las autoridades para que se flexibilice el ingreso de haitianos inmigrantes, quienes enfrentan dificultades para realizar actividades de comercio o servicio fuera de las áreas de tolerancia establecidas. Oiga bien, ¿Ustedes sabían que nada ilegal puede ocurrir en un territorio de un estado sin la complicidad de las autoridades? Usted lo sabe, ¿verdad? Todo lo ilegal que pasa aquí es con la complicidad de los funcionarios y autoridades. Todo. El Estado, la fuerza del Estado. Bueno, sobre la fuerza del Estado solamente la fuerza de Dios. O una fuerza internacional superior a este Estado. Cuando usted ve este país lleno de haitianos, los haitianos no matan a nadie aquí para entrar. ¿Ya saben quiénes son los que los entran? Esos que pagan para que lo manden de puesto a la frontera. Esas instituciones gubernamentales que presionan para que dejen pasar haitianos inmigrantes irregulares. Por eso es que el país está lleno de haitianos. Aquí no habrá un solo haitiano cuando los dominicanos digan aquí no llega un haitiano, si no es legal. Cuando las autoridades dominicanas,
Cuando los empresarios dominicanos digan, aquí no queremos haitianos, no va a haber haitianos. Aquí haitianos ilegales no queremos. Cuando las autoridades y los empresarios digan, aquí no va a haber haitianos ilegales. Porque son los empresarios y los funcionarios que comercian con los haitianos. A cambio de dinero, ingresan haitianos. Otro problema que dice ese informe. Los procesos de orden y control son ejecutados por varias instituciones gubernamentales como militares, migración, policía, autoridades locales. Pero esto no garantiza el respeto al debido proceso, porque los agentes del orden carecen de la formación adecuada. Los funcionarios que hay ahí, lo primero es que los guardias son los que mandan. Migración y las demás instituciones son subordinados, son subalternos de los militares. Pero toda esa gente que está trabajando ahí en esas instituciones no tiene la formación para abordar las situaciones y las funciones, ejercer las funciones que se requieren en una frontera. Es un lugar sensible, requiere de una formación, de una especialización, de unas capacidades, ¿no? Dice, otro problema que dice ese informe, la precariedad de las instalaciones en los centros de deportación no cumplen con los estándares mínimos y exponen a mujeres y a niños haitianos a condiciones de vulnerabilidad, maltrato y violación de derechos humanos. ¿Eso es un problema? ¿Usted sabe por qué? Porque es como decía Angela Merkel, para usted impedir la entrada de ilegales, de irregulares a su territorio, usted no tiene que ponerle mala cara, ni insultarlo, ni maltratarlo. Usted lo recibe con sus botellitas de agua, su aire acondicionado, sus baños, sus instalaciones decentes. Usted garantiza su derecho humano y así mismo fresquecito y con su agüita usted lo deporta. Que era lo que hacía Angela Merkel en Alemania y por eso la atacaba mucho. Ah, no, porque ella trata muy bien al inmigrante. Decía, pero es que mi constitución, dice ella, mi constitución exige la protección de la dignidad humana. Aunque sean irregulares, estamos hablando de seres humanos. Yo tengo que esos seres humanos, aunque no le voy a permitir la entrada a Alemania, pero eso no significa que yo tenga que maltratarlo. Hay que recibirlo en condiciones humanas, en un espacio. Ella le mandó a hacer un espacio adecuado, humano. Transporte gratis, botellita de agua, aire acondicionado, su ropita limpia y otra vez para su país. ¿Por qué aquí no podemos hacer eso? ¿Por qué hay que maltratar a los irregulares que quieren entrar? Que quieren entrar, no. Que los dominicanos le cobran para entrar y algunos los atrapan, porque son mafias que operan ahí. Entonces hay que garantizar la dignidad humana de esos irregulares haitianos que quieren venir aquí. Entonces hay que tener unas instalaciones adecuadas para esa persona. Venga, usted es irregular, ok, el camión se tarda tantas horas en enviarlo para dónde va. Siéntense ahí, denmele agua. Quiere ir al baño, mire su baño, pero está ahí hasta que el camión se lo lleve. Ay, tiene que haber unas instalaciones, pero también ahí hay que recolectar información. La información es poder. El gobierno dominicano tiene que recolectar información y huella biométrica de todos esos haitianos que venga. A usted no se sabe el nombre, toditos se parecen. Venga, póngame su huella aquí. Ya tenemos todos esos que están ahí, su huella. Y esa información es valiosísima. Haitiano y de cualquiera, porque esa frontera la usan para haitianos, para chinos, para todo el mundo, para droga, para de todo. Entonces, dice ese informe que esa frontera, ¿verdad? En las infraestructuras no sirven. No cumple con las condiciones mínimas para dar servicio. Dice también ese informe que la gestión fronteriza opera fragmentada en los puntos formales de la frontera. Los militares limitan el accionar de aduanas, de migración y salud pública y los gobiernos locales. Los militares son los dueños de la frontera. En la frontera falta coordinación, dice ese informe, que falta coordinación interinstitucional y eso favorece que los militares actúen a discreción.
Usted sabe lo que es actuar a discreción. Es decir, los militares están ahí, la voz cantante. No dejan ni que migración haga su trabajo, ni que aduana haga su trabajo, sino ellos, ¿verdad? Porque un premio que lo manden a la frontera. Usted sabe, ¿verdad? Bien. Entonces, los gobiernos locales, que son jefes de ahí, tampoco pueden actuar, los militares. ¿Qué pasa? Que la ley manda las relaciones interinstitucionales de los ayuntamientos con migración, con aduanas, con el ejército, que es el encargado de proteger la frontera física, es decir, el territorio, de que no entren. Pero hay unas cosas administrativas y legales ahí, que eso no es competencia de los militares, para eso está migración. El tema de las aduanas, eso es de aduanas. Entonces hay que respetar las funciones de cada uno. Eso no se está respetando en la frontera. Los guardias se han adueñado de todo en la frontera. Dice también ese informe que en la frontera hay un clima de desconfianza e inseguridad y que la percepción es que la frontera actual, que la actual gestión fronteriza está permeada por la corrupción, sobre todo en el tráfico de haitianos, inmigrantes irregulares. Y hay que preguntarse, ¿cuántas instituciones sobre la frontera tenemos? Ahí hay un general encargado de la frontera, ¿cómo que se llama? Que peleó en una posición en el gobierno y que lo mandaron para la frontera. Ahí está la Dirección de Desarrollo Fronterizo. Hay leyes para la frontera. Está migración. Hay 800 instituciones. El presupuesto nacional destina cuantiosos recursos al tema de la frontera. Y mire cómo está. Es un asunto de seguridad nacional, de salud pública. Un tema muy sensible. Entonces, esto requiere la atención del gobierno. Hay que ponerle atención a la frontera. Los guardias son los únicos que se están beneficiando de la frontera. Y los traficantes de haitianos. Así que es muy importante tomar medidas en ese sentido y el gobierno de Luis Abinader entender que hay que invertir en la frontera por un tema de proteger al Estado dominicano y buscar el beneficio de los dominicanos. Ya hay expertos que han dicho que la frontera es una zona que si se aprovecha, tiene el potencial, que de hecho ya beneficia al comercio dominicano. Los haitianos son nuestro principal mercado, se abastecen de nosotros. Entonces, esa frontera bien organizada, regulada como manda la ley, con el respeto a cada institución que haga su función, pudiera ser una frontera modelo y pudiéramos aprovecharla de manera muy positiva para los dominicanos, pudiéramos beneficiarnos y pudiera mucho contribuir con nuestro bienestar, con nuestra economía. Son muchas, la seguridad nacional, se pudiera aprovechar, hay mucha información, las fronteras son ricas en información, en comercio, es mucho el potencial de la frontera. Y nosotros los dominicanos, porque no se puede decir de Haití, Haití no hay nada que sirva, los dominicanos tenemos que ser inteligentes, tener conciencia de la importancia de la frontera y aprovecharla a nuestro favor. Que ambos lados se beneficien, pero nosotros aprovechar los beneficios que reporta tener una frontera organizada, en orden y de una manera legal, de una manera que se respeten derechos y los acuerdos internacionales. Vamos a una pausa y retornamos.